secretario, se abre la sesión y le damos inmediatamente la palabra a nuestro secretario para que dé lectura de la cuenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio 13.059 del Secretario General de la Cámara de Diputados, por el cual comunica que el diputado señor Leonardo Soto reemplazará en forma permanente al diputado Juan Luis Castro como integrante de la comisión. Oficio 13.060 del mismo funcionario, por el cual comunica que la diputada Clemira Pacheco reemplazará en forma permanente a la diputada señora Denise Pascal. Oficio 914 del Director Nacional del Registro Civil, por el cual informa que la información remitida contiene datos personales, los que se encuentran amparados por la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada. Oficio 948 del mismo funcionario, por el cual responde al oficio número 5 de esta comisión. Y a la cuenta, señor presidente. Gracias, señor secretario. Estos son oficios que se habían solicitado en la pasada sesión, principalmente respecto al tema de Morph, por requerimiento del diputado Monkever, el diputado Becker, que ya están a disposición de los parlamentarios en secretaría si es que lo tienen a bien o lo requieren. Sobre la cuenta o varios, yo le pediría al señor secretario que antes de pasar a los invitados nos comentara cuáles son los invitados o citados para la próxima sesión, de tal manera dejar formulada la tabla de la próxima semana. Efectivamente tenemos un listado de invitados que se inicia con el ministro de Justicia, representante de Morfo, para la próxima sesión. Y con posterioridad estaría el señor Contralor y el señor Cabrera. Son las solicitudes que se han formulado a la Secretaría. Ahora, en el caso de Cabrera, era la anterior directora del Servicio Electoral. Ustedes saben que hubo un cambio la pasada semana. Si les parece, hacemos ese cambio por el actual titular. ¿Si les parece? Para que tenga más pertinencia la citación. Así se acuerda. ¿Hacemos pasar a nuestro invitado, señor secretario? Bien, le damos la bienvenida a doña Patricia Silva. Ha sido invitada a esta comisión en su calidad de ex subsecretaria del Ministerio, Secretaría General de la Presidencia. También ha sido citado a esta comisión don Andrés Arellano, también miembro de dicho ministerio a la fecha. También le damos, por supuesto, la bienvenida. A objeto que, en primer lugar, nos puedan dar cuenta del mandato que tiene esta comisión. Ustedes saben que el mandato es conocer los errores a objeto producido entre las diferencias entre el CERVEL y el registro civil. En reuniones previas, otros invitados señalaron, cosa que también es de conocimiento público, la existencia de algunas reuniones de coordinación en dicha cartera de Estado, y nos gustaría, obviamente, precisar, ha sido solicitud por parte de los parlamentarios respecto al rol del Ejecutivo, respecto a estas divergencias, las acciones tenidas a la vista y cómo se diagnosticó en su minuto efectivamente este tema de tanta relevancia también para los chilenos. Así que les vamos a dar la palabra y luego le damos la participación a los colegas parlamentarios. Así que, doña Patricia, adelante. Presidente, muy buenos días. Por cierto, en medio saludo a los señores diputados y feliz año a todos, la verdad. Estamos todavía en la semana de los saludos, así que un abrazo y que les vaya a todos muy bien. Bueno, sin duda, ojalá podamos aportar, digamos, para efecto de poder evitar que se produzca este tipo de situaciones, digamos, a futuro. Creo que eso es lo más relevante en el marco de lo que uno pudiera señalar. Efectivamente, en el cargo que me correspondió ejercer hasta el 26 de octubre de este año, en ese contexto es que para aportar en el marco concreto de lo que está la materia que convoca esta comisión, básicamente señalar que
en el rol de subsecretaria del Estado y específicamente de la SECPRES, y específicamente perteneciendo a la Unidad de Modernización y Gobierno Digital a la SECPRES misma, digamos, en términos de como parte de las unidades importantes del trabajo que realiza la Secretaría General de la Presidencia, es que a partir de un reportaje de televisión, siendo público esto el día 13 de julio del año 2016, es que tomamos conocimiento, ¿no es cierto?, de que había, porque más fue una declaración que fue realizada por el propio presidente del Consejo del CERVEL, el señor Santamaría, públicamente señaló, ¿no es cierto?, que había señaló una cifra importante en términos de ciertas reclamos por cambio de domicilios no deseados, planteados, ¿no es cierto?, alrededor de 485.000 personas que habrían sido cambiadas sin haber sido esto autorizado o solicitado necesariamente. Habiendo tomado conocimiento de esto, señalo en el marco de la publicidad hecha, esto fue connotado, fue un hecho político de impacto público, ¿no es cierto?, es que nos pareció muy relevante, entonces, más aún cuando veíamos que las declaraciones que se habían empezado a emitir por parte incluso del Servicio de Registro Civil no coincidían efectivamente con la información entregada, nos pareció relevante, cumpliendo un rol de coordinación, ¿no es cierto?, e insisto, en el marco del área de modernización y gobierno digital del Estado. Básicamente era claro para nosotros lo que estaba pasando aquí, era una discordancia en términos de base de datos, que no conversaban, que eran dispares unas con otras, por las declaraciones que habían hecho ambas instituciones, es que citamos inmediatamente a una reunión y que se fijó, ¿no es cierto?, para ser celebrada 2 días después, que esto fue el día, me permite, 15 de julio, un viernes 15 de julio. Se convocó, ¿no es cierto?, en el marco de una invitación y teniendo muy claro, además, ustedes lo conocen muy bien, estimados diputados, que el CERVEL es un órgano autónomo, por lo tanto, más bien la convocatoria más requerente de información fue hacia el registro civil, pero también a ellos los invitamos a esta reunión, concurrieron, digamos, concurrió la propia directora subrogante, doña Elizabeth Cabrera, y el director de la fecha, ¿no es cierto?, el registro civil, Luis Acevedo. Ambos fueron acompañados por jefes de divisiones pertinentes, las áreas respectivas, tanto padrón electoral como informática, así que nosotros queríamos básicamente poder tener... ¿El Consejo Directivo nadie? No, el Consejo Directivo nadie, no. Esto fue a través de la dirección del CERVEL, no del Consejo. Y a partir o sea, y la SECPRES participé yo, perdón, me dio el nombre primero, era la autoridad que estaba ahí, y además parte del equipo, ¿no es cierto?, de Modernización del Estado, de la Unidad de Modernización del Estado y Gobierno Electrónico, del cual forma parte Andrés Arellano, quien también está citado e invitado a esta reunión. La verdad que el principal sentido de esa reunión fue poder conocer de primera línea si la información, qué pasaba con esta discordancia de información, más allá del impacto, ¿no es cierto?, sin duda relevante, que provocó señalar que habían cerca de 500.000 personas que habían sido cambiadas sin autorización. O sea, eso tiene un impacto electoral relevante. En esa reunión, ambas directores intercambiaron información. No hubo acuerdo sin duda en los puntos. Hubo un relato que ustedes ya han conocido, entiendo, en esta propia mesa, ¿no es cierto?, en el sentido de que oficios enviados con anterioridad, unos entendían que habían sido respondidos, otros no. Recordemos además que don Luis Acevedo venía, cuando nosotros tuvimos esa reunión, si mal no me equivoco, venía recién asumiendo o tenía muy poco tiempo de haber asumido el rol de director del registro civil. Por lo tanto, se hizo ahí un breve resumen de lo que estaba ocurriendo. En ese contexto fue que hubo discrepancias sin duda en lo planteado por el registro civil respecto del número, de las causas que podían haber sido o no cambiadas las personas. Se relató con claridad cuál era el procedimiento y el protocolo que tenía el registro civil para efecto de poder llevar a cabo un cambio de domicilio, y también del sistema de información
permanente que debiese existir, ¿no es cierto?, desde el registro civil al CERVEL. Básicamente, como ustedes bien saben, el registro civil no es más que una fuente de insumos para que se establezca, se cree, se genere el padrón electoral por el CERVEL, quien lo administra y quien está a cargo de ese padrón. O sea, el registro civil junto con otras instituciones, como ustedes bien saben, simplemente es una fuente de un insumo más, digamos, para este tema. Sin duda que el más relevante, conocemos, digamos, el rol fundamental que juega el registro civil en el marco de la institución como fuente de base de datos para una serie de antecedentes, y este es uno de ellos. Bueno, fue una reunión que acordamos un par de cosas. Lo principal fue que ese mismo día el registro civil fue al revés, que el CERVEL remitiría la base de datos con estos casi 500.000 personas cuestionadas respecto al cambio de domicilio al registro civil para efecto que estos analizaran y vieran cuáles son las razones y pueden concordar. Y además acordamos de que íbamos a continuar un trabajo estableciendo una mesa de trabajo tripartita, entendiendo de poder ayudar, ¿no es cierto? Nosotros lo que pusimos básicamente fue poner a disposición de ambas instituciones nuestro rol de coordinación, facilitar sin duda el diálogo, que no ha sido fácil hasta el día de hoy, como he escuchado incluso en esta propia mesa, en términos de las audiencias públicas que se han hecho acá, y poder conciliar de alguna manera, buscar una solución a ambas instituciones para efectos de poder avanzar en solucionar los temas. Además, el registro civil en ese mismo día, digamos, en el marco de los acuerdos que se llegaron, fue el CERVEL enviaría entonces la base de datos con estas 500.000 personas, se establecería una mesa de trabajo tripartita desde SECPRES para efecto de poder ayudar a la coordinación y fluidez sin duda del proceso. Y por otro lado, el registro civil, si no fue en esa fecha, ese mismo día, que puso a disposición del CERVEL un web service para efecto de poder que la gente que tuviera algún reclamo que hacer o no estuviera en disconformidad con el domicilio electoral que se le había finalmente asignado o donde el registro electoral que constaba en el padrón electoral que había sido publicado, pudiera pedir corrección y retrotraerse al original. Eso fue lo que acordamos en esa fecha. Señalarle además, estimados diputados, que no era más ni menos lo que se podía hacer, porque esta reunión y todos estos hechos que estamos dando cuenta aquí se suscitaron a partir de una declaración hecha por el director del Consejo del CERVEL, ¿no es cierto?, con fecha 12-13 de julio, y les hago presente a ustedes que con fecha 24 de junio se produjo el cierre del registro electoral y por tanto este fue el último día para solicitar los cambios de domicilio electoral. O sea, esto suscitó el momento que estaba cerrado el padrón, por decirlo, ¿no? O sea, ya no había posibilidad de cambiarse o hacer algún cambio alternativo. Y lo que sí todavía estaba pendiente al día 24 de agosto, conforme al procedimiento legal, que ustedes conocen bien, ¿verdad?, que hasta el 24 de agosto todavía había un plazo para que la ciudadanía pudiera reclamar de los errores del domicilio en el registro electoral publicados por CERVEL. Es en ese contexto, esta reunión, o sea, esto se produce teniendo presente estas dos fechas, digamos, que no me parece menor, a efectos de poder establecer qué más se podía hacer en el marco, tanto por las instituciones, el CERVEL especialmente, el registro civil, si más bien lo que estábamos discutiendo respecto a una base de datos que ya había sido cerrada, toda vez que el 24 de junio fue el día que cerró el plazo para efectos de poder cambiar domicilio de cualquier ciudadano. Dicho eso, señalar que esa fue la única reunión que sostuve en esta materia con ambas instituciones y básicamente lo que ocurrió fue que el mismo día 15, ¿no es cierto?, ese mismo día, viernes, el CERVEL remite directamente al registro civil el archivo con estos registros de cambio de domicilio y para efectos de que lo pudiera revisar el CERVEL. Los equipos técnicos, además,
ahí corroborará o corregirá el señor Andrés Arellano, en términos de agendar una reunión de trabajo para el lunes siguiente, esto fue el lunes 18, y el día 20 el Registro Civil nos remite un informe muy general, par de páginas, donde básicamente lo que señala es que revisado la base de datos de las cerca de 500.000 personas, más del, permítame leer, el 59 y tantos % de ellas, de los datos que registraba el padrón electoral. Doña Patricia, ¿ese oficio lo podríamos solicitar, ese en particular? Sí. Porque me ese no imagino lo tenemos que nosotros. No lo tengo yo, pero... Si les parece, lo lo debe tener. solicitamos al secretario. Puede ser importante. Básicamente lo que se señala ahí es que establece que en un 59.18% de los casos los domicilios reportados por el CERVEL no coincidían con los informados por el Registro Civil. Eso fue esa fue la respuesta que dio el Registro Civil a los datos objetados, ¿no es cierto?, por el CERVEL. Esto, sin duda, esta discrepancia que es evidente, iba a ser resuelto lo que iba a ser una mesa de trabajo, o por lo menos de tener, bueno, vamos limpiando, ¿no? Vamos limpiando, y ustedes mismos que han oído que hay una serie de razones por las cuales se señalan, digamos, que se habrían cometido esta situación. Esto estaba en estas condiciones hasta que el día 20 de julio, el día 18 de julio, nos ha informado que no se celebra la primera reunión de la mesa de trabajo que se había convocado para estos efectos, porque no acudió el CERVEL, y ya el día 20 de julio, ya formalmente, CERVEL, a través de un correo electrónico que fue enviado por el jefe de división de registro y padrón electoral de CERVEL, don señor Marco Antonio Miller, que es el, insisto, jefe de división de registro y padrón electoral de CERVEL, envía un correo electrónico a la unidad de movilización donde informan la declinación a participar de otras reuniones, y el tenor del correo, que entiendo que lo vamos a dejar, ¿sí? Sí, lo vamos a entregar, ni un problema. Señala textualmente, lo tengo copiado acá para efecto de poder compartirlo, dice: dado los recientes nombramientos, se refiere al Consejo de CERVEL, recién mañana habrá una sesión del Consejo Directivo del CERVEL en donde se podrán tomar acuerdos sobre los cursos de acción posibles y futuros dentro de la normativa electoral vigente para esta situación particular. Desde el punto de vista legal, no puede haber un procedimiento administrativo de actualización automático fuera del plazo legal que ya expiró. Lo que existe es una reclamación sobre los datos electorales que conforma un expediente, los cuales son puestos en conocimiento de las empresas de auditoría externa para que ellas, mediante sus informes, recomienden al Consejo Directivo la subsanación de los casos. Después de tener claridades de parte del Consejo, podemos organizar las actividades técnicas respectivas. Saludos cordiales, y de esta manera, digamos, lo que ocurre es que no se realizó nunca esta mesa de trabajo para poder continuar a raíz de que ellos esperaban más bien el servicio electoral, instrucciones, ¿no es cierto?, indicaciones por parte del Consejo, y señala como estaba recién nombrado, entonces había que esperar cuáles iban a ser los cursos, las acciones a seguir parte de ellos, que por lo demás es un órgano autónomo, insisto, y que están a cargo del padrón, porque todas las facultades la tienen en ese ámbito radicada. Eso fue lo que pasó, digamos, en ese mes de julio que expongo, digamos, y eso fue la participación que tuvimos nosotros como SECPRES. Y luego ya, posteriormente, como ustedes bien saben, recién en octubre, a pocos días nuevamente de la elección municipal, nuevamente, a partir de una declaración emitida nuevamente por el presidente del Consejo, aparece el problema público, de decir como que si no hubiera pasado nada, o sea, se vuelve. Entonces fue claro que entre marzo y no. Agosto, septiembre, octubre, no hubo nunca una comunicación posterior del Consejo diciendo estas son las instrucciones. No, o sea, al menos respecto de nosotros. No, respecto a nosotros no. Por lo menos yo no tengo conocimiento de eso, ninguno. Entonces, la verdad que nosotros nos juntamos con los directivos de los dos servicios. O sea, no fue una reunión entendiendo la autonomía de uno de ellos y la Jefatura de Servicio del Registro Civil.
era el rango que nos correspondía, ¿no es cierto?, en términos de actuar y que hacer en el marco de una noticia que había causado fuerte impacto. Y a partir de la información y de lo que expusieron ellos ahí, de las discrepancias, obviamente iban a avanzar en el procedimiento de poder hacer los ajustes necesarios para efecto de evitar que esto, o sea, o evitar de minimizar los efectos que pudiera haber cometido estas eventuales 480.000. Dato, por lo demás, que nunca ha podido ser corroborado, porque como les digo, el registro civil insiste hasta el día de hoy, se lo dijo aquí mismo en la misma mesa hace 2 semanas atrás, yo lo vi públicamente en el video que está en la web, donde insisten, digamos, o sea, discrepancia total. Entonces, ¿de dónde salieron estos 500.000? Y luego hablamos de 7.000 transacciones, luego sale de 17.000, de que 50 y 60% que no. Entonces, bueno, era realmente el alto, o sea, la dimensión, está sobredimensionado el tema, no podría contestar eso yo desde aquí donde estoy, menos ahora, digamos, pero finalmente el número de reclamos, tengo entendido, de ciudadanos que reclamaron respecto fue bastante menor a los casi 500.000 casos que se había alertado inicialmente. Eso quisiera dejar hasta ahí, no sé si estoy dispuesto, por supuesto, a las preguntas que los señores diputados estimen. Muchas gracias, doña Patricia. Como es sobre las mismas reuniones, le damos inmediatamente la palabra a Andrés Arellano, si le parece, para hacer un redondeo respecto de lo que es las Express y luego las consultas y planteamientos de los colegas. Señor Arellano. Bueno, muchas gracias. Buenos días, señor presidente y señores diputados. Bueno, yo en la sesión anterior había señalado que mi presentación iba a ser relativamente concisa, porque más allá de relatar los hechos no tengo mucho más que aportar. Pero no obstante eso, me gustaría como quizás poner en contexto cuál es el rol que normalmente cumple esta Unidad de Modernización del Estado y Gobierno Digital de las Express en esta materia, y desde ahí se entiende la participación en esta reunión. Y es que nosotros prestamos y nos ponemos a disposición de las instituciones públicas para prestar colaboración técnica de diversa índole, normalmente donde se necesita, por supuesto, alguna coordinación entre más de una institución. Y de este modo, entonces nosotros tenemos hoy día, principalmente con instituciones de la Administración Central, actividades y proyectos de colaboración técnica para hacer uso de tecnología de información para una mejor gestión. Ese es como el giro del negocio. Y en ese sentido nos ponemos a disposición también de otras instituciones, incluyendo municipalidades, por supuesto que no están las 350, sino que son las que adhieren, las que sean interesadas y las que requieren esta colaboración, y así con otras instituciones también. De hecho, con esta misma corporación estamos felizmente celebrando un convenio de colaboración por estos días, entiendo que lo firmó el subsecretario Express, para uso de firma electrónica avanzada para todos los diputados, etcétera. Entonces, hay una serie de colaboraciones. Y con el propio CERVEL habíamos tenido también una historia de colaboración. Recuerdo el 2014, nos acercamos para hacer una serie de digitalización de trámites. La colaboración que no fue finalmente requerida, por lo tanto no se llevó adelante. Y el 2015, de una manera similar, implementando la Ley de Fortalecimiento de la Democracia, nuevamente nos pusimos a disposición. Esta vez sí fue requerido, celebramos un convenio de colaboración y llevamos adelante la plataforma para recibir aportes para las campañas electorales. Entonces, lo que quiero contextualizar con esto es que nosotros nos hacemos disponibles para prestar este tipo de colaboraciones y son o no tomadas en consideración por las instituciones dependiendo de sus necesidades. Y en ese sentido es que nos hacíamos parte en esta reunión que describía la subsecretaria, la señora Patricia Silva, este día 15 de julio, y nosotros también nos ofrecimos para coordinar esta mesa de trabajo tripartita que tenía como objeto únicamente buscar caminos de acción para darle, entendiendo que había muchas restricciones, dado que había cerrado el plazo para hacer modificaciones al registro,
Entonces buscar alternativas principalmente entre Registro Civil y CERVEL. Entonces esta reunión que fue el día viernes, no recuerdo en qué horario, digamos, pero agendamos una primera reunión de trabajo lo antes posible, o sea, para el día lunes, a las 9 de la mañana creo que quedó citada, y llegaron las personas del Registro Civil, más no los equipos del CERVEL, y intentamos, recuerdo, reagendar para ese mismo día en la tarde, lo cual no fue posible. Luego para el día martes tampoco fue posible, y así hasta el día jueves, entiendo que fue cuando ya yo había tenido conversaciones telefónicas durante la semana para poder tener esta reunión de alguna manera mandatada por esta primera... ¿Pero podría precisar más los términos de esta imposibilidad? ¿Con quién tomaba contacto? ¿Era verbal? Era solo por con correo? Era epistolar? solo con el jefe de división de registro y padrón electoral, Marcos Miller, y Rodrigo Lizana, que es el jefe de división de informática del CERVEL. Que Rodrigo, entiendo que él quedó definido por la directora subrogante como la contraparte para esta mesa de trabajo. Pero no obstante fue Marco Miller, el jefe de edición de Registro y Padrón, quien finalmente envió este correo, y que luego de enviar el correo yo creo que hablé telefónicamente, no recuerdo si fue antes o después de recibir el correo, donde en el fondo él me decía que estaban ellos siguiendo una propia curso de acción, el cual, según el propio CERVEL y el presidente del Consejo, hizo una campaña, salió en varios medios de comunicación hablando de que todos los que se pudieran ver afectados que tenían que enviar un correo electrónico al CERVEL diciendo estoy en esta situación, favor revertir. Y ese habría sido el camino que ellos tomaron para darle solución a este problema. Luego de eso no hubo, como decía la señora Patricia Silva, no hubo no hubo contactos posteriores, dado que se entendió que no requerían nuestra colaboración para solucionar este problema y que lo están llevando adelante de este modo que les escribo. Eso es básicamente el... Muchas gracias, señor Arellano. Lo único que sí faltó, doña Patricia, el correo electrónico. Que para nosotros sería vital, que forma parte de la carpeta de esta comisión, donde desahucian el continuar con la mesa de trabajo. ¿Alguna cosa? Gracias. Muy bien. ¿Se ofrece la palabra a los colegas parlamentarios? Diputado Becker. Gracias, presidente. Bueno, dar la bienvenida a Patricia Silva, señor Arellano. La verdad es que este es un tema que fue bien complejo en la elección, digamos. Yo creo que se le dio menos importancia de la que debía darse en su momento. Yo creo que todos los organismos que estaban involucrados de alguna manera no hicieron bien su trabajo, digamos. Y aquí yo quiero hacer algunas preguntas. A ver, ustedes coordinaron una reunión el 15 de julio. El 20, el CERVEL dijo que no asistiría a esas reuniones por distintos problemas. La verdad es que me gustaría saber, ¿ustedes hicieron algo más después, durante julio, agosto, septiembre? Porque la verdad es que era un tema que se veía que podía ser grave, sobre todo si el CERVEL estaba diciendo que eran 485.000 personas, que nunca se va a saber cuántas eran tampoco, pero la verdad, si eran 485.000 era demasiado grave, aún agravado más porque la gente no va a votar, y la verdad que si van a votar y más encima le han cambiado la dirección electoral, el domicilio electoral, la verdad es que realmente es un tema muy grave. ¿Qué hizo el gobierno después? Siguió tratando de conversar con el CERVEL, con el Registro Civil, trataron de hacer otra reunión adicional después de la del 15 de julio, porque ustedes sabían que ya estaban cortada la comunicación entre el CERVEL prácticamente y el Registro Civil, y a mí me parece que ahí el gobierno debería haber seguido haciendo algunas acciones para lograr mejorar este tema, o por último haber inventado una salida alternativa, que fue la que se intentó hacer al final. 15 días antes de la elección o 20 días antes de la elección estábamos haciendo un proyecto de ley que finalmente no fue aprobado acá, pero quizás si lo hubiéramos podido discutir antes, a lo mejor en julio o en agosto podríamos haber
hecho alguna cosa distinta, haber logrado un resultado distinto, haber solucionado a lo mejor en parte el tema este. Ahora, en la intervención de Patricia Silva, la verdad que en algún momento dice que el CERVEL, o sea, el registro civil le habría comunicado al CERVEL que de los 485.000 personas que el CERVEL decía que estaban mal inscritos en el domicilio electoral, habría un 59% de ellos que no era así, que estaba mal informado, que había un problema no sé si un problema de comunicación entre ambos, no sé, algo pasaba. Pero la verdad me parece a mí bien extraño que cómo el registro civil, o sea, cómo el CERVEL puede cambiar un domicilio electoral en circunstancias que el insumo lo da siempre el registro civil. O sea, si llega, el CERVEL no puede cambiar un domicilio electoral que no se lo haya informado el registro civil. Puede haber alguna otra forma, no creo que haya otra forma de hacerlo. Entonces, me gustaría saber por qué el registro civil dice eso, que el 59% estaba mal, que no coincidían. Y si no coincidían, era porque el mismo registro civil le había enviado una información que era errada. Entonces, es extraño ese tema, no se entiende, digamos. Ahora, lo otro es la preocupación que, bueno, ahora usted ya no está en el gobierno, pero yo, si viene el ministro de Justicia, se lo vamos a hacer ver, que la verdad es que bueno, porque el nuevo director de registro civil, la verdad, no reconoció ningún error. Acá, poco menos dijo que aquí no había pasado nada. En circunstancias que el anterior sí, el ex director, él sí reconoció que habían habido problemas, aunque no reconoció los 485.000 personas mal inscritas, pero por lo menos dijo que había habido problemas. El nuevo director dice que está todo bien, que no hay problema, entonces la verdad es que estamos muy preocupados por el tema, porque creemos que esto no se va a solucionar con el nuevo director y estamos a puerta de una nueva elección, falta menos de un año, y creemos que esto hay que enfrentarlo y ver qué pasó y que no vuelva a ocurrir. Eso nomás, presidente, gracias. Gracias, diputado Becker. Le damos la palabra a doña Patricia. A ver, solo me puedo hacer cargo, o sea, hay razones que no las conocemos, tienen que ver con información que entregó el propio registro civil a partir de del informe que ellos emitieron. Lo que sí, estimados diputados, dejarles, ustedes lo saben muy bien, la ley establece un procedimiento bien específico y bien detallado respecto de cómo se conforma el padrón electoral, desde el día 1, desde como parte de este tema, ¿no es cierto? Hay un padrón provisorio, les recuerdo, eso tiene que ser publicado. Luego de publicado se manda a las auditorías, ¿verdad? Respectivas auditorías externas, perfecto, que revisen y que sean ellos que digan cuáles son las observaciones y cuáles son los cambios que debe hacer quién, el CERVEL, porque finalmente quien está a cargo, ¿no es cierto?, por ley de poder generar y otorgar certeza de ese padrón es la institución autónoma. Entonces, este tema de estas dos figuras que están acá de instituciones, que son más, pero esta es la más relevante, sin duda, que el registro civil, por la cantidad de datos que tiene, ¿verdad? Hay una forma establecida incluso por la ley, no es ahora, sino de siempre, de cómo fluye la información de esta fuente de insumo hacia el registro electoral. Y lo que yo tengo entendido, que fue también ahí detallado en esa reunión, es que el CERVEL lo que hace era permanentemente enviar, ese permanentemente parece que tampoco era tan permanentemente, sino que era más bien esporádicamente y que luego finalmente empezó a ser más permanente y más acotado en los tiempos, más fluido, digamos, la entrega de información con la base de datos permanente que le tiene que ser entrega desde el registro civil hacia el CERVEL. Entonces, lo que yo entiendo es que el CERVEL en estos datos que no coinciden, es que dice respecto de la última base de datos que te mandé, tú me estás mandando una base de datos donde no recogiste los que yo ya había corregido. No sé si me explico. Pero la verdad, no podría explicar más allá, estimado diputado, porque este es un informe que está escrito por el propio CERVEL, no es hecho por nosotros, sino que es la forma que se entrega la información y él cuestiona y dice, usted no se hace cargo de la última base de datos que yo le remití. Eso es el tema que en el tema, yo más bien
pido que en el marco de estas reuniones, de esta comisión, ustedes ahí pidan mayor detalle al tema, las auditoras que también hicieron observaciones, ¿no es cierto?, en ese tema. Ahora, nosotros lo que hicimos fue precisamente esa reunión y en el marco de las medidas que se habían acordado, que se adoptaron, digamos, y entendimos que así fue, porque fue público además esta campaña para efecto que la gente pudiera retornar a su domicilio de origen. Estaba eso corriendo de manera abierta, positiva, nunca hubo ningún ruido, digamos, o ninguna expresión de que esto no estaba aconteciendo. Más bien lo que hubo fue llevar a cabo esta campaña, ¿no es cierto?, por parte del CERVEL, organismo encargado de aquello, ¿no es cierto?, que las personas que tuvieran alguna dificultad o alguna discrepancia con el domicilio electoral que aparecía en el padrón, que ya estaba publicado, pudiera retornar a su domicilio original. Eso fue un proceso que entendimos que era fluido, y no tengo claro hoy día, no sé lo que no sé, no tengo el dato, cuánta gente pidió ser reversada, digamos, como se hablaba acá, reversada a su domicilio inicial. Eso fue lo que puedo señalar respecto a su consulta, estimado diputado. Gracias, doña Patricia. Diputado Monkever. Sí, muchas gracias, presidente. A ver, par de consultas. Es evidente que aquí hay una diferencia de opinión y de visión respecto al registro civil y el CERVEL. El CERVEL ha sido absolutamente, en mi opinión, claro en presentar documentos que tratan de probar lo que ellos han reclamado. Efectivamente, el registro civil, a través del actual director subrogante, vino la semana pasada y dio una visión un poco condescendiente, diciendo que el problema prácticamente estaba reducido al mínimo, pero yo no la quiero hacer arbitrar entre las dos opiniones que ellos tengan, porque eso es algo que vamos a ir despejando en las próximas sesiones. A mí lo que me interesa es el rol del gobierno en esto, porque el gobierno sí tiene un rol en esto. Por de pronto, si aplicamos solo una regla aritmética y si el 50% de la culpa es del registro civil, el registro civil depende del gobierno. Así es. Entonces, en el tema de la responsabilidad política del gobierno, aquí yo quiero preguntar algunas cosas. ¿Quién le pidió a usted que se metiera en el tema? ¿Por qué usted participó en esa reunión? ¿Qué ministro le dijo, oiga, subsecretaria, métase usted en esto? Porque usted nos dice que no tenía una directa relación jerárquica con el tema, pero alguien tiene que habérselo pedido. ¿Se lo pidió la Presidenta de la República? ¿Se lo pidió algún ministro? ¿Quién se lo pidió? ¿O a usted se le ocurrió arrogarse la función y en consecuencia la responsabilidad de arrogarse esa función? Porque esto no es como yo hago lo que me parezca y si me aburro me voy. No, porque en el fondo usted desde el momento que participa en una reunión a mitad de año, en julio, tomó conocimiento que aquí está la embarrada. No estamos diciendo que la embarrada la generó usted, ni mucho menos, pero usted tomó conocimiento de los hechos. Y cuando uno ve el final de la película y ve que el gobierno recién semanas o días antes de la elección estima que correspondía presentar un proyecto de ley para corregir esto, la pregunta es evidente. ¿Qué pasó entre medio? ¿Hay algún reconocimiento mínimo, un mea culpa mínimo de que aquí hubo una negligencia, que a lo mejor ese mismo proyecto de ley presentado 2 meses antes hubiese tenido una solución más óptima? ¿Por qué abandonar el tema y retomarlo 2 semanas antes? Entonces, pregunta en particular, ¿quién le pidió que se metiera en el tema? ¿Por qué no le dio continuidad? Fíjese que ahí en el mail, si bien es cierto, el CERVEL dice que tienen que esperar la nominación de ciertos miembros del Consejo del CERVEL, pero también dice que hay ciertos impedimentos de orden legal para que ellos implementen cualquier medida distinta. Es decir, le está pasando la pelota al gobierno, porque el único que podía presentar un proyecto de ley para modificar la norma
y en consecuencia solucionar el tema eran ustedes. O sea, a mí al revés, ese mail me hace ver a mí que alguien del gobierno debe haber dicho, ya, pues, entonces rápidamente veamos qué modificación legal hacemos para que esto se arregle. Y se hizo, pero se hizo 2 semanas antes. Entonces, ¿qué pasó entre medio? ¿Cómo entre medio el ministro que le pidió a usted que se metiera en el tema tomó conocimiento de todo esto? ¿Usted le informó a él? ¿Qué le informó? ¿Con qué detalle? ¿Le pidió que hiciera seguimiento o le dijo, no, abandonemos esto y que ellos sigan como quieran? No sé si nos puede entregar más detalles respecto a eso. Doña Patricia, le damos la palabra. La convocatoria de la reunión fue a partir, ¿no es cierto?, de un hecho público de impacto que fue dado a conocer en el mes de julio, mediados de julio, por la declaración hecha por el propio presidente del Consejo, que había un número importante de cambios de domicilio que aparentemente no habría sido hechos voluntariamente o solicitados voluntariamente por los ciudadanos. La tarea o la decisión finalmente de citar para efecto, eso se hace habitualmente, diputado, en el marco del rol de coordinación que tiene la SECPRES, es el rol esencial que tiene la SECPRES en materia de coordinación, ¿no es cierto?, intersectorial y de ser contraparte con una serie de instituciones, entre otras, ¿no es cierto?, obviamente en esta materia también por parte del CERVEL, con quien tenemos relaciones permanentes, tienen hoy de la SECPRES. Fue a partir de ahí. A mí nadie me dijo haga esto o no haga esto, sino en el marco de como así nos reuníamos. O sea, las reuniones de coordinación son permanentes, habituales, no son excepcionales, son parte de, está pasando esto en tal tema, digamos, quiero saber para aclarar un punto, tener información, incluso para acabar información, ¿no? Saber qué pasó, más aún aquí cuando había, como usted bien señala, y todo ha sido de público conocimiento, que ha sido el punto crucial de esto, donde había tanta disparidad de datos, de información, para efecto de poder resolver este tema. Y señalar también que esto no estaba dejado como a lo que viniera, porque está muy reglado en la ley cuál es el procedimiento a seguir. Muy reglado. O sea, el tema que finalmente, cuando el padrón electoral es revisado por las auditoras, y las auditoras tienen que entrar a decir, ¿saben qué? Esta base de datos aquí no coincide, o esto no puedo acreditar que estos cambios de domicilio fueron hechos voluntariamente o no. Eso debió haber sido, ¿no es cierto?, necesariamente expuesto, ¿no es cierto?, por los propios auditores al CERVEL para efecto de poder hacer los ajustes necesarios. O sea, acá había un canal legal, procedimental, muy especificado en la propia ley que rige todo este procedimiento y que uno obviamente entiende que las instituciones funcionan, perdone que use esta frase, pero y que esto estaba funcionando más aún cuando se abrió una campaña pública para efecto que cualquier persona tuviera algún reclamo que hacer, pudiera pedir la reversa de su domicilio original. Nosotros no tuvimos más noticias de aquello, entendiendo que esto estaba fluyendo, estaba la campaña en la pública, por lo tanto era de conocimiento, había mucha gente que había podido hacerlo además, la gente que le interesaba reclamar, otra gente no, otra gente a lo mejor estaba bien cambiada, había pedido cambio, porque no hay claridad respecto de si fue voluntario o no, y finalmente lo que ocurre es que la noticia vuelve a resurgir a partir de la nueva declaración del mismo presidente del Consejo, que como si no ha pasado nada, vuelve a señalar a mitad de octubre que en realidad el tema seguía, entonces era como, ahí se tomó, digamos, es la única fórmula de poder conocer por parte nuestra ese tema, más aún teniendo claro que el propio diputado Trisotti había mandado un oficio, también fue público eso, en las mismas fechas de julio, pidiendo, ¿no es cierto?, al Servicio Civil, al Registro Civil, que informara respecto a una final. Por tanto, había antecedentes que estaban en movimiento las instituciones que correspondía cumplir con este procedimiento. Acá lo que hay, en términos de, es más bien señalar que hubo un procedimiento que se entendía que tenía que haberse cumplido
no sé, bueno, el propio Patricio Santamaría en esta misma comisión señaló que se habían hecho unas notificaciones incluso a las personas, a las 400 y tantas mil, lo dijo en la propia declaración en esta mesa. Entonces, o sea, el procedimiento legal establecido para esto estaba en curso normal. Y esa es la información que nosotros teníamos a esa fecha. Gracias. Bueno, como tenemos la precisión respecto a la intervención de la señora Patricia Silva y luego está inscrito el diputado Urrutia. Si les parece, interrumpimos por 10 minutos. Muchas gracias. Acababa de intervenir doña Patricia Silva respecto a las consultas formuladas por el diputado Monker y le damos inmediatamente la palabra al diputado Monker para hacer alguna precisión o repregunta respecto a dicha intervención. Diputado, le damos la palabra. Gracias. Quiero insistir en algunas preguntas porque sentí que no se respondieron. Ex subsecretaria, la pregunta primera es: entonces, ¿nadie le pidió a usted que asumiera el rol en representación del gobierno en este tema? ¿Fue una iniciativa suya, personal? ¿Usted tomó la iniciativa y usted generó la reunión y usted se tomó el tema en el fondo? ¿O alguien se lo pidió? Quiero saber si aquí hay un mandato, hay una petición de alguien, de un superior, o fue iniciativa suya. Así bien preciso. Segundo, del resultado de esta reunión, ¿a quién le informó usted? ¿Con quién del gobierno, por supuesto? Usted lo conversó, lo discutió. Las conclusiones que sacaron de la reunión, ¿con quién las discutió? O vamos a tener que concluir aquí que toda la acción u omisión imputable al gobierno es a usted. Cuestión que me cuesta creer. Me imagino que usted esto lo vio con alguien del gobierno distinto, o alguien más, digamos. Dudo que un tema de esta naturaleza se haya quedado solo en usted, digamos. Esas dos preguntas con harta precisión le pido poder contestar. Un tercer punto. Volví a leer el mail. El CERVEL es extremadamente claro y categórico, incluso estaba revisando las declaraciones de prensa de la época, en que en esa reunión a ustedes tajantemente les dicen que por la vía administrativa era prácticamente nada lo que podían hacer. Porque precisamente el 5 de julio la ley establece que el CERVEL debe aprobar el padrón provisorio. Y ese padrón provisorio no puede cambiar en nada a partir del 5 de julio, a menos que las empresas auditoras sugieran algún cambio. Y aquí, entonces, surge la pregunta: si en esa reunión, en junio, convocada por usted o por alguien del gobierno, que nos va a contestar, ya quedó claro que la solución no iba por la vía administrativa, que el plazo para haber hecho algo administrativo vencía el 5 de julio, y por tanto la única solución al problema era la vía legal, ¿cómo dejaron pasar julio, agosto, septiembre y octubre para pensar en la modificación legal que solucionaba el tema? Porque CERVEL, insisto, y lo dice el mail también, ya en junio en esa reunión les dice: miren, por la vía administrativa es prácticamente nada lo que podemos hacer, salvo estos cambios por las reclamaciones de la gente que nos sugieren las empresas auditoras. Estos informes de las empresas auditoras, los estuve revisando, los primeros son de marzo del 2016, de KMPG y de Deloitte. En marzo del 2016 ya el escándalo estalla a través de las empresas auditoras, informes que ustedes tuvieron a la vista porque fueron públicos. Los segundos informes son de agosto del 2016, es decir, después de que usted ya se había reunido con ellos. Agosto, septiembre y octubre, 2 meses y medio antes. Y los informes decían exactamente lo mismo que fue motivo de escándalo después. Inscripciones sin
cambios de domicilio sin autorización, en fin. Pero el gobierno pareciera que no se inmutó ni por los informes de marzo, ni tampoco por los de agosto de esta empresa auditora. No tomó ninguna medida. Y llegamos, a mi juicio, a la demostración más fehaciente de la negligencia grave por parte del gobierno, que el día 13 de octubre, y me preocupé de transcribirlo, 13 de octubre, estamos hablando de las elecciones, 10 días antes de la elección, el ministro del Interior públicamente dice que el problema de los cambios de domicilio era porque la gente, a diferencia de como era antes, la gente se le cambiaba el domicilio en forma automática y no voluntariamente. Cuestión que quedamos todos helados, porque demostraba que el gobierno, y particularmente el ministro del Interior, no había leído la ley. Porque si bien es cierto en Chile existe inscripción automática, la gente voluntariamente es la que se debe cambiar de domicilio. Y el ministro dice, antes la persona iba y se inscribía personalmente donde quería votar. Hoy se hace automáticamente. Entonces este problema es consecuencia de la inscripción automática. Esa declaración es del 13 de octubre. Usted se había reunido en junio. Habían pasado más de 2 meses y el gobierno ni siquiera tenía un diagnóstico uniforme de por qué se había producido esta masiva cambio de domicilio. Es más, dice que era producto de que la gente se inscribía automáticamente. Y no había leído la ley que demostraba que aquí se le había cambiado contra la voluntad de la gente el domicilio en circunstancias que la ley establecía lo contrario. Entonces, créame que si una comisión investigadora deja pasar este punto respecto a la actitud del gobierno, no tendría ninguna utilidad que exista. Es evidente que el gobierno actuó tarde, actuó mal, actuó improvisadamente, con desconocimiento, y por lo tanto, el único antecedente hasta ahora que hay es esa reunión de julio en que usted participó. Yo quisiera saber, quisiera que esta comisión indagara qué falló en el gobierno. ¿Con quién se reunió usted posteriormente? ¿Por qué tomaron la decisión 10 días antes de presentar el proyecto de ley y no 2 meses antes? Con todos estos antecedentes que yo le he puesto arriba de la mesa. Gracias, diputado Monker. Doña Patricia, le damos la palabra. Diputado, presidente, por su intermedio. Primero, cuando se convoca a la reunión de julio, a partir de los hechos de la declaración hecha y el programa de televisión, obviamente no convoca a Patricia Silva, convoca a la subsecretaria de la presidencia, ¿no? Entonces, para efectos en términos de decir, convocó personalmente, fue una decisión personal. Esto es, insisto, es parte del rol permanente, de la actividad permanente que hace un subsecretario de la presidencia en el sentido de mantener abierta de coordinación, ¿no es cierto?, y de recabar información para efectos de poder buscar soluciones en lo que corresponde, ¿no es cierto?, o dejar, en este caso, encauzado, ¿no es cierto?, la respuesta o las soluciones respecto a los organismos que correspondía hacerse cargo de aquello. Eso es un tema. Y, O sea, ¿convoca usted como subsecretaria? Por supuesto. O sea, como subsecretaria, en el marco de que básicamente lo que había aquí era, o sea, sí, desde ahí se convoca, sí, no fue en una oficina particular, fue en el... No, pero es habitual, no es un caso excepcional que en este caso, no, o sea, nosotros cuando en el marco del cargo, cuando tú tienes cuando usted percibe una situación o tiene información, ya sea a partir del seguimiento interno que se hace de las metas, cumplimiento, en fin, una serie de tareas que se hacen en el marco del rol que hace la SECPRES, como ministerio coordinador principalmente, ¿no es cierto? Lo que se hace es recabar información y buscar, ¿no es cierto?, conciliar posiciones, es parte del trabajo natural y habitual, digamos. Entonces, esta reunión cayó en ese contexto, digamos, en el contexto de que está pasando esto, citemos entonces, para efecto de poder, nos citaron a los ministros, se citó al jefe de un servicio, ¿no es cierto?, y invitamos a la directora del CERVEL, insisto, un órgano autónomo constitucionalmente que perfectamente pudo hasta no haber ido, digamos, en términos de si no hubiera sido de frente, pero la directora deferentemente fue y expuso allí sus planteamientos que eran los mismos que estaban planteándose de manera pública, con las discrepancias que ya todos ustedes y todos conocemos, digamos.
estimado diputado, nosotros la lectura que usted hace hoy día del correo, nosotros no la hacemos, digamos, sino básicamente fue un tema, espere que llegue el Consejo para efecto de poder yo realizar, porque finalmente es el Consejo el que establece las directrices por las cuales se debe conducir, ¿no es cierto?, básicamente un problema como este, por parte del servicio mismo que dirige hoy día, ¿no es cierto?, Elizabeth Cabrera. Por eso es que dicen ellos, nosotros como servicio vamos a esperar lo que nos dicen este consejo, ¿no es cierto?, que es que nos da las directrices generales y por eso vamos a esperar esto. Así leemos el tema, más allá del tema administrativo. Y respecto de la solución dada finalmente, o no dada finalmente, había discrepancia en términos de que si era necesaria una salida legal o si era suficiente las facultades que tenía CERVEL para efecto de determinar ¿no es cierto?, cuál iba a ser finalmente el padrón definitivo. Entre otras, podría haber sido, ¿no es cierto?, no digo si en términos de si se hizo o no se hizo, o sea, no se hizo finalmente, pero porque la salida fue otra, finalmente de haberse utilizado el padrón de la última elección. O sea, se hizo un análisis jurídico en términos de que habían salidas que no necesariamente pasaban por una vía legal, porque los tiempos estaban bastante acotados. O sea, seguir haciendo cambios al sistema electoral, al régimen electoral y al padrón electoral a semanas de la elección, la verdad que siempre fue lo que se pretendía básicamente, que era que el órgano que estaba encargado del padrón electoral tomara alguna medida administrativa, y eso fue lo que se buscó siempre en términos de poder buscar alguna salida que no implicara una modificación legal de la forma que finalmente, al cerrarse las otras puertas, ¿no es cierto?, que fue ya definitivo, se decidió como alternativa de solución, que finalmente no prosperó. Entonces, la verdad que no se veía que había una sola salida, la legal, sino que entendíamos que en el marco de las facultades que tiene el CERVEL, pudo haber hecho una salida distinta. ¿Lo siguen pensando? No sé qué siguen pensando. Yo estoy fuera de la magistratura, así que no podría hacerme cargo de esa respuesta, así como siguen pensando. Pero en ese momento, digamos, había sin duda una diferencia en términos de poder tener facultades para una cosa o la otra. Entonces, eso es. Todo es que son encargados ellos, y el registro civil no es más que un insumo más de lo que ellos reciben, como para poder realizar y establecer el componente. Eso, estimado diputado, en general de lo que usted planteó. Respecto de la auditoría, nosotros no somos informados de la auditoría. Las copias que se mandan, está fuera, por lo menos en el marco, se les manda copia a los partidos políticos, al Parlamento y por supuesto a CERVEL, para efecto que en el marco... nosotros no las pedimos. O sea, tuvimos acceso, la última es la de agosto, posterior. La de agosto 26 que llegó acá, la tuvimos desde aquí, que es el momento que se hace pública. Y venía con observaciones, sin duda. Agosto, pues estamos hablando de agosto 20 y algo, semanas de la elección. ¿Tomaron alguna decisión? ¿Faltaba un mes y medio para la elección todavía? Falta, Casi 2 meses. no faltaba nada, estábamos hablando 26 de agosto. 20 de agosto. Sí, Y la elección en octubre. A fines de octubre. 2 meses. era muy encima, perfecto. Bueno, No hicieron nada a partir de esa autoridad, eso es lo que quería preguntar. no, nosotros no tuvimos información oportuna respecto a la auditoría, eso sí. No, pero me acaba de decir, perdón, presidente. La tuvimos después. Me acaba de decir que usted tuvo conocimiento a partir del 20 de agosto que fue Tenemos público. un poquito. Pida la palabra, diputado Monker, y utilice el micrófono para que registro de sus intervenciones. Usted me acaba de decir que la auditoría, usted la conocieron a partir de agosto, por lo demás. Llegó aquí agosto. A todo esto, esta auditoría no es una auditoría que se pueda hacer y mandarse y pedirse cuando yo quiera y que llegue cuando yo... No, está regulada por ley, que el 5 de julio vencía el plazo, se hace la auditoría y en 30 días tiene la empresa auditoría de emitir el informe. Ustedes que ya estaban en conocimiento de que venía con problemas serios el padrón, ¿no les interesó saber qué venía en la auditoría? Y no preguntaron, oye, ¿cómo viene la auditoría? Porque si se hubiesen enterado, que era lo que correspondía, hubiesen pedido la auditoría 30 días después, que por ley tenía que estar 30 días después, se habrían dado cuenta que estaba la gigantesca embarrada todavía en el padrón, un mes después de que ustedes se habían juntado. Se habían dado cuenta también de que administrativamente no había nada que hacer a esa altura y que la única opción de corregirlo era por la vía legal. Entonces, quiero saber en concreto, ustedes
¿no pidieron la auditoría, no la leyeron en agosto la auditoría, las dos auditorías? No, nosotros tuvimos acceso a la auditoría una vez que la pedimos incluso acá, si me dice. En agosto. Pero eso fue después, no me acuerdo si fue agosto o después. Diputado, no podría decirse con fecha cierta, no me acuerdo. Y cuando haya sido, a partir de esa auditoría, ustedes no dispusieron ninguna medida. O sea, nosotros, insisto, entendíamos que había facultades suficientes para efecto de poder hacer alguna respuesta administrativa y no legal. Si eso es lo que está En algún buscando. minuto, yo con eso termino, presidente, en algún minuto se dieron cuenta que estaban equivocados en esa interpretación, porque finalmente presentaron un proyecto de modificación legal. O sea, se dieron cuenta que por la vía administrativa no era el camino, solo que se dieron cuenta muy tarde porque finalmente optaron por modificar la ley. 2 semanas antes de la Fue en elección. el marco de una reunión, por supuesto, que se tuvo con el marco de las conversaciones que se deben haber tenido con CERVEL, porque obviamente ¿Y hay un reconocimiento al menos de la responsabilidad en ese tardío reconocimiento de que la vía legal era el único camino? O sea, estaban los dos caminos, obviamente abiertos, pero nosotros pensábamos que podía haber sido un tema administrativo que no hubiera sido una salida legal que implicaba tensionar tanto en menos de 2 semanas haber sacado todos los proyectos que se pudieran sacar. Gracias, señora Patricia Silva. Está inscrito el diputado Urrutia. Le damos la palabra y luego, por su intermedio, al diputado Carlos Beljarpa. Gracias, presidente. Bueno, también darle la bienvenida a la ex subsecretaria de la SECPREX, señora Patricia Silva, y a don Andrés Arellano, coordinador del área de desarrollo y tecnología de la SECPREX. Usted ha manifestado aquí de que una vez que se enteraron del problema que había, dado la trascendencia, habían hecho una reunión de coordinación en que habían participado, que usted la había citado, y que habían participado además el director, un representante del CERVEL y el registro civil, el director del CERVEL y también el director del registro civil. Me imagino que dentro de los datos más obvios, en esas reuniones de coordinación, no sé cuántas hubo, pero lo más importante es que aparece un guarismo, un número, que es tremendamente abultado y que es bastante obvio, que son 7,8 millones de personas que habían registrado cambio de domicilio en un periodo además muy corto, que era después de la elección presidencial y hasta julio del año 2016. Estamos hablando de 2 años y medio. Si uno hace el cálculo, llegamos a alrededor de 300.000 cambios de domicilio mensuales. O sea, la cifra habla por sí sola. Ahí algo raro está pasando. O sea, yo no sé, y la primera pregunta, ¿les llamó la atención ese número, ese guarismo? ¿Por qué se produce? Toda vez que es el propio registro civil el que informa esto periódicamente a través de oficios conductores, en que dice que el procedimiento se hace en forma automática. O sea, el registro civil reconoce que está faltando a la ley, porque esto lo está haciendo, hay un párrafo del oficio que aquí se mencionó, que ellos lo hacen en forma automática. O sea, no se le está pidiendo el oficio, no las declaraciones posteriores de los dos ex del actual director de registro civil, el subrogante y el ex. Pero en el oficio, textualmente, cuando ellos mandan estos archivos, que son archivos magnéticos, reconocen que este es un proceso que se hace en forma automática y no voluntaria como establece la ley. Entonces ahí hay un error tremendo que comete el registro civil, una institución que es del gobierno, que está íntimamente ligada, que pertenece al Ministerio de Justicia. Y a mí me gustaría preguntar también si el Ministerio de Justicia qué rol le cupo en esto, si participó en estas reuniones de coordinación, porque el superior directo es el Ministro de Justicia, quien después tiene que remover, si es que es necesario, tal como lo hizo el gobierno, si se tomó la decisión de remover al director del registro civil de la época porque era evidente el error que se había cometido. Esta es una sanción, existe un sumario para destituirlo. Entonces, ese rol me interesa conocerlo, cuál fue, si hay un reconocimiento a ese error y si el Ministerio de Justicia toma la decisión de remover al director del registro civil porque hay un evidente error que está dado por las cifras, por los montos, por los guarismos, por la fecha, que es algo evidente. O sea, uno podría llegar a una conclusión que aquí el error principal, antes de seguir analizando esta comisión, el error más importante se produce por lo que hace el registro civil en este periodo tan acotado de tiempo de ejecutar 7,8 o informar 7,8 millones de cambios de domicilio que después el CERVEL va depurando, hace varias depuraciones, creo que al menos son 2,
y llega a un guarismo de aproximadamente 400.000, que es bastante inferior, porque dentro de los cambios de domicilio informados y dicho en el párrafo que menciona el registro civil, la más gran mayoría no correspondían a cambios de domicilio, sino a otras razones. De hecho, figuraban como cambios de domicilio personas que mantenían e informaban el mismo domicilio, pero figuraban como cambios de domicilio. Entonces, yo creo que la pregunta aquí de fondo y más importante, porque eso es lo que estamos investigando, ¿dónde se comete el error y quiénes son los responsables de ese error? Yo entiendo, porque las cifras están hablando por sí solas, que el principal problema se produce en la información que envía el registro civil al CERVEL. Y esa información está respaldada por oficios y por archivos magnéticos, y en los archivos hay un reconocimiento de haber actuado de cierta forma que era contrario a la ley. Acto seguido, el gobierno le pide o destituye al director de registro civil. O sea, hay una responsabilidad, aparentemente, por la forma de actuar y de las cifras, de que hay una responsabilidad directa del gobierno, y ahí me gustaría saber, además, cuál es la actitud o el rol que le cupo al ministro de Justicia, toda vez que el registro civil es una unidad que depende directamente del ministro de Justicia. Gracias, presidente. Gracias, diputado Urrutia. Simplemente hacer un téngase presente que para la siguiente sesión hemos citado al ministro de Justicia respecto al punto en que usted hace mención. Doña Patricia, le damos la palabra. Presidente, por su intermedio, la verdad, diputado, no tengo respuesta respecto del punto, desconozco, digamos, cuál es la razón que se tuvo, digamos, para efecto de pedir la renuncia, digamos, al director del registro civil, digamos. O sea, no, es un tema, es subsecretario. O sea, eso puede ser una de las alternativas, digamos, pero no puedo yo decirme que esto fue por tal razón o tal razón. No podría decirle, digamos. Eso no me empieza, no me corresponde y no lo desconozco. Como dice el presidente, si va a venir acá el ministro de Justicia, él podrá decir, ¿no es cierto?, en términos qué pasó y cuáles fueron los fundamentos para efecto de haber pedido la remoción de los cargos. Eso. Gracias, doña Patricia. Diputado Urrutia, ¿alguna precisión? Solo preguntar si en estas reuniones de coordinación, que eran permanentes, en que se reunían las personas involucradas en el problema que había sido detectado, que se hacían para recabar información por las palabras que usted mismo utilizó y para coordinar cursos de acción, me imagino, para salir del problema en que estaban, ¿participaba el ministro de Justicia o no? Por su intermedio, presidente, hubo solo, estamos hablando, todo esto se hace alusión a una sola reunión, que es la reunión del día viernes 15 de julio. Y lo que se hace es establecer una mesa de trabajo que no se pudo implementar por ausencia del CERVEL. No hay más reuniones, no son reuniones, es una reunión, donde hay una reunión de carácter técnico, sin duda, una mesa de trabajo de carácter técnico, para efecto seguir y poder aclarar un par de temas. Pero eso es, no hay reuniones de ministros, no, eso no es. Es una sola reunión, se establece el acuerdo de que hay una mesa de trabajo, ¿no es cierto?, y que en esa no se pudo llevar a cabo nunca esa mesa de trabajo porque el CERVEL no acudió. Y luego de ahí, el fundamento de eso es, no fue la primera, no fue la segunda, y ya el tercero manda el oficio, el correo que ya ha sido reiteradamente aludido. Eso es. Gracias, doña Patricia. Diputado, tiene la palabra. Gracias. Carlos Gracias, presidente. Abeljar. Bueno, aquí ha quedado claro de que fueron citados, estas reuniones no siguieron, y según lo que dice el fax, ya no habían situaciones administrativas. Lo mismo se señala por parte del Servicio Electoral, que es autónomo. Ya, ¿cuándo se decide y cómo se decide? Porque ahí tengo entendido que hubo acuerdo, porque hay que recordar también que el Consejo había problemas con el Consejo. ¿Cuándo se decide porque yo tengo entendido que esto fue coordinado con el Servicio Electoral, el proyecto de ley que se envía finalmente a la Cámara de Diputados? ¿Cómo se gestó eso, subsecretario?
Doña Patricia. Para dar una salida, o sea, buscando alguna alternativa en el marco de que a esa altura ya no se habían adoptado las medidas necesarias de carácter administrativo para dar solución, se ve la alternativa, ¿no es cierto?, de poder presentar entonces un proyecto de ley que, como ustedes bien saben, no se pudo llevar a efecto, no tuvo buen término, digamos, no se llegó a puerto, digamos, por las votaciones contrarias. Eso fue en el mes de octubre, fue muy encima de las elecciones, ¿no? Es lo que ustedes lo vieron junto con nosotros, digamos, ¿no? Don Carlos, usted tiene la palabra. Es decir, estamos hablando de que usted invitó a esta reunión en julio. O sea, desde julio a octubre no hubo mayores coordinaciones entre el servicio electoral y el registro civil. No, lo que yo puedo dar fe es que lo que no hubo fue conocimiento o otras reuniones entre ambos actores y las Express y la unidad de movilización, que por eso se realizó la reunión aquí. Si hubo reuniones que deben haber habido, porque tienen que haber seguido trabajando juntas, porque ese fue el acuerdo por lo demás, o sea, había un tema que tenían que resolver en conjunto, básicamente limpiar lo que estaba en cuestión, el número en cuestión, entre el registro civil y el CERVEL. Pero en las Express no podía dar fe si es que hubo o no hubo otra reunión respecto a las partes que son las dos instituciones que estaban vinculadas, digamos, en esta materia, diputado. Hasta ahí no podría darle fe de que hubo o no hubo más allá de ello entre ellos dos bilaterales. Seguramente tiene que haber habido, si el planteamiento ya fue abierto, hubo cuestionamiento entre un número y el otro, buscando limpiar, ¿no es cierto?, lo que era ese padrón. Si finalmente tengo entendido que el número de reclamos que hubo en el momento de elecciones no superaron los 6.000, 7.000. 6.000. O sea, de 400.000 estamos hablando que un reclamo ciudadano a 6.000 personas. Entonces, no quiero minimizar porque lo que se trata de garantizar es el derecho a voto, ¿no es verdad? Y eso la ley lo establece muy bien, hay procedimientos para aquello y eso no está en cuestión. Pero sí está en cuestión, y ha sido el tema, es el volumen del impacto que tenía eso respecto de legitimación, digamos, del sistema electoral, que finalmente no fue. De ninguna manera fue. Porque finalmente el número de reclamos de ciudadanos no llegaron a los 6.000, 7.000 casos de reclamos, que no está tan ajeno, digamos, lo que habitualmente es. Gracias, subsecretario. Gracias, diputado Carlos Beljarpa. No hay más preguntas ni intervenciones por parte de los parlamentarios. Queremos agradecer a doña Patricia Silva su concurrencia a esta comisión, el señor Arellano en los mismos términos, su cooperación con esta investigación. Para la próxima sesión está citado el ministro de Justicia y también, por solicitud del diputado Monkever, un representante de la empresa Morphos. Diputado, nos gustaría si precisara al gerente general. Me indiferente. Ya. Que venga alguien a hablar De la relación contractual que mantiene con el registro civil. Muy bien. Bueno, habiéndose cumplido el mandato y la tabla de la presente sesión, esta se procede a levantar. Muchas gracias.